El general Marcos Pérez Jiménez, expresidente de la República de Venezuela, es por muchas razones, precisamente por esa que hemos enunciado, uno de los personajes protagónicos de la historia de su país en este siglo. Ha conocido y conoce perfectamente a Venezuela, conoce todos sus condicionamientos de carácter político, económico, social, etcétera. Conoce también todos los planes que puedan haberse establecido y estudiado antes de su mandato, durante el mismo y a posteriori, en cuanto al desarrollo del país. Y por otra parte, desde el exilio sigue con una atención extraordinaria, y podemos decir que es un hombre que está más informado quizá de lo que pasa en Venezuela que los que viven en su país, y por eso lo tenemos aquí hoy ante nuestras cámaras para que nos dé el testimonio, no de un testigo, sino de un protagonista de la historia contemporánea de Venezuela. General, ¿usted tiene realmente proyectos de regresar a Venezuela algún día? ¿Le gustaría ir a revivir lo que se llamó el nuevo ideal nacional y a luchar por él? ¿O por el contrario, no piensa usted, no tiene deseos de volver a la vida política? Para contestar a su pregunta, comenzaré por manifestar que tengo impedimentos legales para regresar a mi país. Un tribunal dictó una autodetención y la Corte Suprema de Justicia, que ha debido resolver de este auto de detención dentro de determinados plazos, no lo ha hecho. Si regresase al país, sería posiblemente de inmediato internado en prisión. Pero eso no es todo. Por otra parte, y a fuerza de ser sincero, quiero manifestar que en las actuales circunstancias en que se desarrolla la vida en mi país, sinceramente no deseo volver allá, ni como ciudadano ni como posible gobernante. Como ciudadano, porque la vida no me sería grata. Hay demasiada inseguridad en el país, hay demasiada violencia, y descendiendo a algo menos jerarquizado, también tendré que decir que me costaría, desde el punto de vista económico, vivir en mi país mucho más de lo que me cuesta vivir en el extranjero. En lo que respecta al ejercicio de funciones gubernamentales, es tal la magnitud de problemas existentes en mi país y el esfuerzo requerido para la enmienda, que se necesita mucho vigor físico, manteniendo por supuesto el suficiente vigor mental para poder soportar el trabajo material que significaría el ejercicio de un buen mandato. Y a estas alturas yo creo ya no tener ese vigor físico. Por otra parte, me he acostumbrado a una vida grata, placentera, dentro de la cual dedico la mayor parte de mi tiempo a buscar el bienestar para mí y para los míos. Y sería muy duro para mí renunciar a este estado de vida placentero para ir a enfrentarme a problemas que absorberían todas las disponibilidades de mi tiempo y que no me dejarían tiempo para el reposo, para la tranquilidad, para la meditación y para otras cosas a las cuales estoy acostumbrado. ¿Cree usted entonces, general Pérez Jiménez, que el hecho de que le hayan incapacitado políticamente en su país le da a usted un estado, por decirlo así, de inhibición y en cierto modo de consagración a su vida privada? Bueno, el hecho de la inhibición no es porque haya surgido espontáneamente de mí, sino porque las circunstancias me lo han impuesto. Yo no puedo, una vez que he determinado la imposibilidad de trabajar por el bienestar de mi país, insistir para hacerlo, porque se podría pensar, en este caso, de que busco es mejoras del tipo personal, y esto no es así. El 23 de enero significó muchas cosas. Para uno significó la llegada de una época nueva, una época maravillosa, presidida por las libertades democráticas, la reconquista de las libertades de todo el pueblo, la caída de la dictadura, etcétera. Para otros, los que le eran más o menos fieles y leales, en general, el 23 de enero fue un día nefasto. Muchísima gente sigue
recordándole a usted como un gobernante que hizo muchas cosas positivas. Yo quisiera saber, desde su punto de vista, ¿cree que los golpes de Estado son o no son justificables en la historia de un país? Creo sinceramente que los golpes de Estado pueden tener a priori alguna justificación, pero que las verdaderas justificaciones resultarán a posteriori. La realidad es que muchas veces se pueden tener motivos para insurgir contra un estado de cosas, pero si los gobiernos resultantes de esa insurgencia luego realizan una labor que sea inferior en calidad en todos los aspectos a las del gobierno derrocado, pues el golpe de Estado no tiene ninguna justificación. Pero si después de efectuado el golpe de Estado surgen gobiernos que enmienden los grandes errores, que den a la nación frutos tangibles de bien colectivo, los golpes de Estado sí tienen una justificación, que podemos llamar ahora justificación histórica. Usted ha vivido varios golpes de Estado. Los he vivido. La realidad es que fui de los autores de la insurgencia contra el general Medina. Buscábamos en primer lugar reivindicaciones de tipo institucional para la institución castrense y luego el borrar los vestigios que persistían de la época del gobierno del general Gómez, los cuales habían pasado a través del gobierno del general López Contreras hasta el gobierno del general Medina. Sin profundizar en este asunto y pasando luego al gobierno hecho por Acción Democrática, fue de tan mala calidad, y así lo han reconocido el grueso de los venezolanos, que entonces no justificó el golpe contra el general Medina, sino al contrario, reivindicó las actuaciones del general Medina. Por eso las Fuerzas Armadas, desfaraudadas en constatar la incapacitación o la incapacidad de Acción Democrática para realizar un gobierno positivo para la nación venezolana y también para la misma institución armada, resolvieron insurgir. Y fue así como se produjo el golpe de Estado que dio al traste con el gobierno de Acción Democrática. Si se comparan las actuaciones de los gobiernos de la Junta Militar, de la Junta del Gobierno y del gobierno presidido por mí, con los resultados del gobierno de Acción Democrática, indiscutiblemente el balance es altamente favorable al gobierno, repito, de la Junta Militar, de la Junta de Gobierno y del gobierno presidido por Marcos Pérez Jiménez. No me voy a detener en este caso en las comparaciones, porque estas comparaciones las voy a dejar para el momento de comparar las actuaciones de los regímenes de estos 25 años de la llamada democracia con el régimen de la Junta Militar, de la Junta de Gobierno y del gobierno, llamemos, de Marcos Pérez Jiménez. Antes de seguir adelante, general, ¿qué sentimientos tenía usted hacia el presidente Medina, depuesto por aquel golpe de Estado? Más bien sentimientos de simpatía personal. En mi vida he querido diferenciar las cuestiones de tipo afectivo de las cuestiones de tipo de conveniencia personal. En la mentalidad del venezolano hay siempre la tendencia a mezclar estos sentimientos, y hay proverbios que así lo evidencian. En Venezuela se dice con frecuencia: con los amigos, con la razón o sin ella.
De manera que la insurgencia contra el general Medina de mi parte no tuvo razones de resentimiento personal, sino anhelos de modificación para el bien de la colectividad venezolana. ¿Y era usted amigo personal del presidente Medina? No puede decirse que era amigo personal, pero sí en las pocas oportunidades en que tuve contacto con él me trató con deferencia. A pesar de la distancia, a pesar de su exilio, de usted se habla, como es lógico, después de los años en que usted estuvo en la política del país como protagonista, y se refiere la gente a muchas cosas relacionadas con su vida de entonces y con su vida presente. Por ejemplo, se habla de su fortuna. Dice la gente que tiene usted una fortuna inmensa y que quizá esa fortuna inmensa fue sacada por usted del país. Para poder analizar este aspecto tendré que remontarme un poco a mi vida, dijéramos, de adolescente. Yo pertenezco a una familia pueblerina, de esos notables de pueblo que pueden tener buen nombre, pero que tienen muy escasa fortuna. De manera que para poder salir a estudiar, lo hice con inmensos sacrificios. Digo yo, lo hice en el orden personal, con inmensos sacrificios de mi madre, que quedó viuda cuando yo tenía 10 años. Y fue por la generosidad de parientes en Colombia que pude ir a hacer estudios secundarios a Cuba. Después, concluidos esos estudios, el panorama se me cerró porque no tenía posibilidades económicas para seguir estudios superiores. Hubiera sido en Colombia o en Venezuela. Después se me abrió el campo para ir a la escuela militar. Fui a ella. Y he de decirle, como manifestación de esa mentalidad formada en estrechez económica, que cuando recibí los primeros bolívares que se daban como propina a los cadetes, para mí eso constituyó una fortuna. Y no digamos cuando recibí el primer sueldo como oficial, que a pesar de ser exiguo, para mí significaba una cantidad considerable, muy apreciable desde mi punto de vista personal, y que la manifestaré, la pondré de evidencia ahora. Eran 217 bolívares con 50 céntimos quincenales. Después fui al Perú. En el Perú pedía un sueldo como los otros oficiales. Parte de ese sueldo lo dejaba para el sostenimiento de la casa materna. Y sin embargo, en el Perú vivía con lo demás que me quedaba del sueldo en condiciones excepcionalmente favorables. Vivía mucho mejor que mis compañeros de estudio allá. Y estos recurrían a mí con alguna periodicidad a que les diera prestado dinero, porque era el único que poseía dinero. Vivía en una excelente pensión, tenía un buen alojamiento. Lo que quiere decir esto, que sí sabía administrar mis saberes personales. Ahora bien, si alguien que sabe administrar sus saberes personales llega a tener la responsabilidad de administrar grandes saberes de la colectividad y luego produce una serie de obras tangibles de bien colectivo, hace funcionar cabalmente los servicios, es decir, desarrollando una economía de Estado productora de la mayor suma de bien, pues quiere decir entonces que quizá siga con posibilidades de saber administrar honesta y productivamente su fortuna. Para ser
buen administrador no se requiere otra cosa que el cabal conocimiento de los problemas y un sentido cabal de la honradez. Podría extenderme en largas consideraciones, pero pasaré al capítulo aquel en el cual estuve enjuiciado por mis adversarios políticos precisamente por razones del tipo económico. La defensa fue la cosa más fácil para mí, porque los argumentos que se escribían eran tan desdeñables que no soportaban el impacto de una réplica razonada y verdadera. A mí no se me pudo probar que tomara del tesoro público un solo bolívar. De manera que se me extraditó por peculado, figura esta que consiste en disponer de los saberes que están bajo la administración directa del funcionario, disponer ilícitamente, apropiarse, bien sea de dinero o de objetos o de muebles o de cualquiera de las cosas que están bajo su administración. Se me extraditó por eso, porque eso era la única causa que podía esgrimirse como motivo de extradición. Y luego no se me pudo procesar por peculado ante la imposibilidad de un proceso de ese tipo, porque procesar a quien ejerció las funciones de presidente de la República conforme a la Constitución vigente de este Estado no era posible, porque el presidente no administraba directamente. Los responsables de la administración eran otros funcionarios. El presidente de la República tenía que firmar hasta los recibos mediante los cuales percibía su sueldo. Procesar por peculado hubiera sido como procesar por violación a distancia, cuestión esta material imposible de efectuar. Y se me procesó por enriquecimiento ilícito, cuestión esta que no era motivo de extradición. Repito, en el proceso, cuando a mí me tocaba hablar o manifestaba ante la corte que iba a hablar, los funcionarios me mandaban a decir que por qué no me abstenía de hablar, que eso facilitaba más las cosas. La realidad es que no pudo escribirse una sola prueba y sobre esta aseveración reto a los políticos venezolanos a que ahora las exhiban. Entonces usted fue un buen administrador de los fondos públicos venezolanos. Y buen administrador de los fondos personales míos. Y lo sigue usted administrando bien, por lo que veo. Creo que sí, porque hablando con franqueza, mi fortuna personal hoy día, a pesar de algunos traspieces de orden económico, yo la calculo en 3 veces más de lo que tenía cuando salí de Venezuela. General, ¿qué ocurre con lo de su caída? Cuando se habla del 23 de enero se dice el día de la caída de Pérez Jiménez, o del derrocamiento de Pérez Jiménez. ¿Cuál es la verdad de la historia? ¿Usted cayó, usted fue derrocado o usted se fue voluntariamente? ¿Usted fue combinado a abandonar el país y a abandonar el poder? Bueno, me referiré en primer lugar a lo que podríamos denominar la parte mecánica de esa denominada caída. Bien sabido en Venezuela es que fue el 1 de enero cuando la aviación atacó el Palacio de Miraflores y las dependencias de la Seguridad Nacional. Por cierto que con muy poca eficacia, porque solamente logró matar al
portero de mi despacho que andaba por ahí al descubierto y matar a un italiano que estaba durmiendo tranquilamente en su pensión a unos 150 metros del Palacio Presidencial. Por otra parte, las bombas lanzadas sobre la seguridad nacional no cayeron sobre la seguridad nacional, sino cayeron a unos centenares de metros, dañando e hiriendo a ciudadanos que nada tenían que hacer con el levantamiento. De manera que si en ese momento la cobardía hubiese estado en mi espíritu, pues era la oportunidad de poner pies en polvorosa y abandonar el escenario de la lucha. El movimiento, como todo el mundo lo sabe, fue sofocado. Una unidad que estaba en el cuartel Urdaneta, una unidad blindada, optó por irse hacia Maracay, cuando si en vez de irse hacia Maracay ataca Miraflores, lo más posible era que nos hubiese aniquilado porque no teníamos en esa área suficientes elementos de defensa. De manera que de por sí hay que descartar cobardía de parte de mi persona y de los míos, puesto que nadie nos vio huyendo en ese momento, sino haciendo frente a los ataques de que estábamos siendo objeto. Ahora bien, después, cuando el deterioro se fue acentuando, cuando el número de oficiales en los sótanos del Palacio de Miraflores, del cuartel de la Guardia Presidencial, ya sobrepasaba los 2.500, cuando vi que para que la institución armada se desintegraba de por sí, cuando comprendí que había que ser sumamente duro para el castigo y que esta dureza podía llegar hasta el debilitamiento irreversible de la institución armada, opté por ir. Nadie se acercó, y esto es una verdad, nadie se acercó a decirme usted tiene que irse, ni mucho menos a ponerme una pistola en el pecho para que lo hiciese. Pero, por ejemplo, se habla de que usted estaba presionado no solamente por los disidentes de la institución militar, sino también por una junta patriótica que en esos momentos estaba algo así como acaudillando una especie de guerrilla o de movimiento subversivo contra su... De la junta patriótica vine a tener conocimiento cuando estaba en el exterior. La verdad es que no sé si por desconocimiento de mi parte o por falta de información, no supe de la existencia de la Junta Patriótica, ni mucho menos por sus actuaciones. Yo no supe de ningún miembro de la Junta Patriótica que estuviera moviendo masas en la calle, ni mucho menos que hiciera acto de presencia en el Palacio de Miraflores para decirme usted tiene que irse. De manera que esos son de esos fantasmas que han surgido a posteriori y que sinceramente no me causó en esos momentos ningún susto porque no lo vi. La lucha clandestina entonces de los adversarios políticos suyos no era una cosa conocida por usted. No me afectó en absoluto. El pueblo de Venezuela, yo no lo vi en las calles tratando de arremeter contra el Palacio de Miraflores, ni nada por el estilo. Yo supe de unas unidades cuyos jefes estaban en una actitud un poco indecisa, de un grupo de oficiales que estaba deliberando, a los cuales me hubiera sido inmensamente fácil tomar los prisioneros y recluirlos en los sótanos. Pero como con eso no se iba a enmendar, sino que había necesidad de un castigo ejemplar, y este castigo hubiera significado la desmembración de la institución armada, institución en la cual yo había fijado mis esperanzas como respaldo para la acción de gobierno
en el quinquenio 58-63, y al ver que se derrumbaba ese respaldo y la posibilidad de tener que castigar duramente a quienes habían sido mis compañeros de armas, opté por ellos. Se dice que usted tuvo una gran desilusión, un gran sentimiento de frustración porque la subversión hubiera venido precisamente de la aviación, que había sido, por así decirlo, la niña de sus ojos. Ninguna de las ramas de las Fuerzas Armadas fueron la niña de mis ojos. Si cabe, todas ellas fueron la niña de mis ojos. Yo hice de la aviación venezolana la primera aviación latinoamericana del momento. Y si para algo sirve esto que voy a decir como demostrativo, le diré, sin que esto sea una de las cosas principales, pero sí algún índice de significación, que teníamos la primera escuadrilla acrobática de Latinoamérica, que fuimos los primeros en tener material a reacción, además de otras cosas. Una de las cosas que más se esgrimen en contra de sus años de poder es precisamente la seguridad nacional, a la que se aludió hace un momento en el curso del diálogo. Dicen que la seguridad nacional era un elemento, un instrumento de represión durísimo, sobre todo en el campo político, y que se torturaba a los detenidos políticos. No saben cuánto le agradezco a usted que me haga esa pregunta, porque me da oportunidad de repetir conceptos que han sido escritos, que están en este libro publicado en el año 68. Sí, es necesario hacer algún análisis para aclarar ideas. La represión se justifica por el número de presos políticos, por el número de muertos, por el número de exilados. Y lo que escribí en este libro, cuyas cifras en este momento no recuerdo con precisión, comparaba de entonces la represión, llamada represión de la dictadura, con la represión de la democracia existente hasta ese momento. Y creo que por cada uno de los muertos atribuidos a la dictadura, que no pasan de los que se pueden contar con los dedos de la mano, hubo alrededor de miles de muertos, sí causados directamente por las acciones de distinto tipo del gobierno democrático. En lo que respecta a los exilados, también. El número total de exilados que nosotros llegamos a tener creo que fue del orden de 1800, mientras que en un momento determinado la contabilización de todos los exilados de la llamada democracia hasta este momento, si mal no recuerdo, sobrepasó los 20.000. Y luego, en lo que respecta a los exilados, también el número es superior al de los exilados de la dictadura, es decir, el número de los exilados de la democracia superior al número de exilados de la dictadura. Y no se puede establecer comparaciones, como lo digo en ese libro, con los desaparecidos, porque nosotros no tuvimos desaparecidos. Cuando el gobierno de la Junta Militar, el gobierno de la Junta de Gobierno y el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, se sabía a ciencia cierta dónde estaba cada uno de los venezolanos. En la tumba, los que habían muerto, los escasos muertos; en las cárceles, los que estaban detenidos; y en el exilio, los que estaban exilados. No teníamos desaparecidos. Y si la democracia pudo presentar, a la democracia sí se le pueden atribuir miles de desaparecidos, de los cuales no se hace mención a estas alturas. ¿Y usted sabía que se torturaba en la Seguridad Nacional?
No sabía que se torturaba. Jamás desde el Palacio de Miraflores salió la orden de tortura. De manera que yo sepa, no se torturó a alguien. Y si hubo torturados, estos podrán exhibir hoy día las cicatrices de las torturas. Y que yo sepa, no ha habido un ciudadano venezolano o extranjero que pueda exhibir esas cicatrices. Y la realidad es que las pruebas que sobre tortura se han presentado, pues no existen. Se han hecho documentales gráficos, hasta cortos cinematográficos para demostrar las torturas. Y aquí, en el tribunal, en uno de estos certámenes de cine de San Sebastián, se presentó un corto sobre la seguridad nacional, en la cual aparecía un presunto torturado que tiraba la sopa que le daban. No sé si por equivocación de los guionistas, el torturado aparecía muchísimo más robusto de lo que yo era en aquel entonces, aun cuando todavía sigo siendo robusto. Por otra parte, durante mi gobierno, en gacetillas que se lanzaron a la calle, se hablaba de la muerte de un estudiante y de que a una niña de un liceo se le había amputado a un seno. Eso se difundió. Afortunadamente logramos encontrar al estudiante y encontrar a la niña a quien se le había amputado el seno, según el decir de las gacetillas. Pues el estudiante estaba vivo y la madre lo recriminaba y le decía: este muchacho vagabundo se desapareció de la casa y yo no lo localizaba. Esa fue la reacción de la madre del presunto muerto. Y la niña a quien se decía que se le había amputado un seno, a través de su vestido se notaba la belleza de sus dos senos completos, de manera que no había existido tal amputación. ¿Cuál era el aparato de personal, numéricamente hablando, que tenía la Seguridad Nacional? Permítame seguir un poco la consideración sobre las torturas antes de dar contestación a esta pregunta. Tortura yo sí considero lo que se me hizo a mí personalmente en la cárcel del condado de Dade en los Estados Unidos. Acciones que fueron estimuladas desde el consulado de Venezuela en Miami, en donde agentes policiales de la cárcel del condado de Dade iban a recibir dinero de parte del cónsul venezolano en Miami. Estas torturas significaron en la carencia, en no suministro de alimentos adecuados. Cuando yo entré a la cárcel, pesaba 90 kilos, un poco más de 90 kilos. Fui perdiendo rápidamente peso porque los alimentos no me sabían a nada y, según el decir de las malas lenguas, algo le echaban a estos alimentos. La realidad es que cuando salí de la cárcel de Dade extraditado para Venezuela, había reducido de 90 kilos a 64 kilos. Y si hubiese continuado, es posible que hubiera perecido por falta de nutrición adecuada. Si esto no es tortura, pues no sé qué será tortura. A ningún ciudadano venezolano, en mi época que yo supiera, se le aplicó tal tratamiento. Y ahora paso a contestarle la pregunta que usted me hace. En el libro de Frente a la Infamia también se habla de los efectivos de la Seguridad Nacional. Ahí se habla de 200 efectivos de la Seguridad Nacional. Están incluidos ahí
los funcionarios de oficina, los agentes y los confidentes de la seguridad nacional, muchos de los cuales eran miembros de los partidos que hoy están en el poder. Se habla de 2.000 funcionarios de la seguridad nacional. La realidad es que los agentes efectivos no sobrepasaban el millar. El presupuesto era un presupuesto exiguo, muy distante en magnitud, por supuesto, hacia abajo, de los presupuestos de que hoy disponen o han dispuesto las policías políticas de Venezuela. Por otra parte, los cuerpos de seguridad están para combatir el delito. Esa es su función específica. Bien, cuando actuaba la seguridad nacional en Venezuela, en mi época, los índices de delincuencia del país eran de los más bajos de Latinoamérica. Esto es fácilmente constatable por aquellos que quieran revisar estadísticas. Hoy día los cuerpos de policía política sobrepasan los 30.000 efectivos. Tienen unos presupuestos que por lo menos son 10 veces más el presupuesto de que disponía la seguridad nacional. ¿Y todo para qué? Para que nosotros tengamos hoy día uno de los más altos índices delictivos de la América Latina, con el agravante de que es una delincuencia violenta en el cual el atracador no vacila un momento en disparar y liquidar al atracado si éste hace el más leve de los movimientos. Infinidad de ejemplos así lo atestiguan y así los pueden tomarse como elementos manifestantes de esta verdad que estoy expresando. Volvamos al 23 de enero. Usted decidió así en pocas horas, en una meditación de urgencia, en un examen analítico de la situación, que lo que mejor podía hacer era marcharse y dejar el país. Consultó con algunos de sus compañeros de la milicia o amigos. Se habla incluso de que posiblemente tuvo usted negociaciones con los que luego formaron parte de la Junta. ¿Pensó usted en nombrar un sustituto? Absolutamente no. Esta fue una decisión tomada sin consultar con persona alguna. Fue el fruto de mis conclusiones después de analizar la situación. Fue el fruto de mis conclusiones al ver cómo disminuían factores favorables para la realización de una obra de gobierno excepcionalmente favorable en el próximo quinquenio. Cuando vi que esas posibilidades disminuían, por mi propia voluntad resolví irme. Y dejar sucesor, ¿para qué? Sabía que esto era como tratar de hacer prevalecer mi voluntad a través del tiempo. Si me iba, pues que surgiera un gobierno distinto al que yo pudiera dejar para que pudiera realizar una buena obra de gobierno. Cuando yo, desde la República Dominicana, recién salido de Venezuela, manifesté, y esta era una manifestación sincera, que el golpe del 23 de enero tendría plena justificación si el gobierno que me sucedía podía realizar una labor superior en bien colectivo a la realizada por los gobiernos de la Junta Militar, de la Junta de Gobierno y el gobierno presidido por mí. Que si al andar del tiempo la colectividad se daba cuenta de que había sido mejor la labor de los gobiernos que me sucedieran, el pueblo venezolano terminaría olvidándose de Marcos Pérez Jiménez. Yo no sé si esto ha sido así o no. Yo no sé si el pueblo venezolano añora o no a Marcos Pérez Jiménez, y yo no sé si el pueblo venezolano, y lo digo, vamos a ser claros, con ironía, yo no sé si el pueblo venezolano
puede justificar a estas alturas el resultado de la función de gobierno de este sistema democrático que ha prevalecido en Venezuela durante los últimos 25 años. Usted, sin embargo, denomina a su marcha de Venezuela el 23 de enero como el golpe del 23 de enero. ¿El golpe dado por quién? Por los desintegrantes de la institución armada, por quienes crearon una situación que obligó a que la desilusión culminara con la necesidad de abandonar el poder y abandonar el país. ¿A usted le dieron un tiempo determinado para que abandonara el país, para que usted recogiera sus pertenencias a su familia y tomara el avión? Manifestado que nada, en absoluto. Que nada. Tomé el tiempo que era necesario. Eso sí, sabía que si dejaba a mi familia ahí, la posible reacción hubiera podido hacerlas víctimas mortales de la venganza de unos cuantos, no de la totalidad del pueblo venezolano. Si usted el 23 de enero, después de esa reflexión, decide quedarse, ¿qué hubiera pasado? Pues me da miedo decirlo, me da miedo pensarlo, y voy a decirlo, aunque resulte impolítico. Si yo hubiera permanecido después del 23 de enero, no solamente hubiera fusilado a una persona, quizá hubiera tenido que fusilar a más de un centenar de personas. Y yo no quería pasar a la historia, aunque sobre eso hablaremos luego, como un que me perdone el personaje, como un Ayatollah Khomeini. Usted habla de la democracia o del sistema democrático con un cierto retintín, con una ironía que se manifiesta muchas veces. ¿No es usted demócrata por convicción personal? Sí, es cierto que yo hablo quizá con lo que usted verdadera y justificadamente me atribuyo, pero me refiero a la pseudodemocracia venezolana. Yo no tengo nada contra la democracia genuina, la auténtica democracia. Como tampoco soy partidario a priori de los gobiernos autoritarios. Yo sí soy partidario de los buenos gobiernos. Sea cual fuere el origen de estos gobiernos, sean de origen democrático, sean procedentes de un acto de fuerza. Yo asimilo esto un poco a lo que sucede con los hombres. Yo creo que al hombre lo justifican sus actos, su rendimiento, su calidad humana y no su procedencia. Si un hombre que procede de origen humilde, que se abre campo esfuerzo propio y luego rinde a la colectividad en cualquiera de los aspectos en que pueda ser útil, obra plausible, bienvenido sea. Así como alguien nacido en cuna de oro, si no a la postre no termina por ser útil a la humanidad, pues no se justifica su vida como ente humano. Lo mismo aplico a los gobiernos. Yo, por ejemplo, soy un gran admirador del gobierno de Mustafa Kemal Pasha, el Atatürk en Turquía, porque creo que fue un hombre que realizó una labor de gobierno admirable si se toman en cuenta las circunstancias imperantes en Turquía en la época en que él asumió el gobierno. El Atatürk occidentalizó a Turquía, la cambió radicalmente y tuvo que tomar medidas como la siguiente, que esto haría levantar los brazos en señal de horror a los demócratas de mi país y quizá también a otros demócratas. En Turquía había un índice
de sífilis en la población altísimo. Y parece que a pesar de las disposiciones del gobierno turco, los habitantes, los sifilíticos, no se hacían el tratamiento, no querían hacerse el tratamiento. Y el Ataturk, yo creo que con todo el dolor de su alma, pero con todo su fervor patriótico, estableció de que quien no se blanqueara antes de un mes sería fusilado. Y así, y efectivamente usando el medicamento que en ese entonces se inyectaba por vía intravenosa, pues se vacunaron a todos se inyectaron a todos los sifilíticos y la sífilis se erradicó de Turquía. Yo admiro, por ejemplo, a la democracia helvética, a la democracia suiza, una democracia en que el ciudadano tiene deberes que cumplir para con la colectividad, comenzando con el deber militar que comienza a temprana edad y que termina prácticamente con la vida del individuo. Esas democracias las admiro y las deseo fervorosamente para mi pueblo. Pero democracia como la nuestra, cuyo rendimiento vamos a analizar dentro de pocos momentos, pues sinceramente no las deseo para mi país por un elemental sentido patriótico. Volviendo a la seguridad nacional, otro rumor que corre por Venezuela es que su antiguo jefe de la seguridad nacional y usted están gravemente distanciados. Esta podría ser una cuestión adjetiva dentro de la importancia de los temas que estamos tratando, pero he de manifestarle, si esto sirve para algo, que Estrada y su señora esposa estuvieron aquí en mi casa durante 2 días. Es decir, si mal no recuerdo, desde el 21, 22 y 23 de este mes. Y yo creo que recibir y alojar en su casa no es usual que se haga con enemigos políticos o con enemigos personales. Lo demás, pues que lo juzguen, lo interpreten y lo deduzcan. Los partidos políticos, ¿qué opinión le merecen a usted? Los partidos políticos de Venezuela, quiero circunscribir mi opinión a esos partidos políticos, porque tienen sus características muy definidas y muy claras, los considero en sus actuaciones actuales lesivos para la nación. Y digo porque pasaremos dentro de unos instantes a analizar la labor del gobierno o sistema de gobierno surgido de los partidos políticos. Y aquí traigo a reminiscencia una frase de nuestro máximo hombre venezolano, de nuestra máxima personalidad venezolana, el Libertador, y una de las más grandes personalidades que ha tenido la humanidad, y que frase que expuso al borde de la tumba, es decir, cuando el hombre, y a plena y con pleno dominio de sus facultades, porque el Libertador murió de tuberculosis y parece ser que la tuberculosis no obnubila la mente, sino que la mantiene lúcida hasta los momentos finales. De manera que el Libertador manifestó en esos momentos: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolida la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Ahora bien, si los partidos venezolanos que han engendrado un sistema político y que han engendrado gobiernos, pudieran estos gobiernos presentar una obra realmente indiscutible como beneficiosa a la nación venezolana, benditos sean estos partidos. Pero como la realidad es otra, y voy a manifestarla a continuación,
He de decirle que de los gobiernos surgidos del sistema democrático durante estos 25 años, este es la gran síntesis de su labor administrativa. Han administrado dinero por un orden de magnitud, del billón de bolívares, es decir, del millón de millones. Y quiero aclarar un poquito sobre este concepto billonario, porque para los norteamericanos y quizá para los sajones en general, el billón es el millar de millones. Y para nosotros, los latinos, creo que aquí en España también, el billón es el millón de millones. Pues bien, los gobiernos estos han administrado haberes por el millón de millones, el billón. Las obras tangibles de bien colectivo que puedan presentar, si se las contabiliza con generosidad, apenas alcanzan a los 40.000 millones de bolívares, es decir, un 4% de la cantidad administrada. Pero la deuda pública contraída por todos estos gobiernos es del orden, en el límite inferior de los 140.000 millones de bolívares. Y digo en el límite inferior porque esto es lo que tratan de presentar los funcionarios. Esta es la presentación oficial que hace el gobierno de Venezuela de la deuda, que ni siquiera la presenta en el mínimo real, que es la deuda, o en el mínimo contabilizable con facilidad, que es la deuda del gobierno central. Por ahí en algunas publicaciones aparece con que la deuda pública del gobierno de Venezuela es del orden de los 29.999 millones con 290, es decir, esas cantidades que tanto se utilizan en los establecimientos comerciales norteamericanos para disimular el orden de magnitud. Este orden de magnitud es de los 30.000 millones, porque faltan solamente unos cuantos dólares para que alcancen. Pero ni siquiera eso es cierto, el orden de magnitud está por encima de ese mínimo, que es la deuda, la parte mayoritaria de la deuda del gobierno central. Este mínimo es del orden de los 140.000 millones de bolívares. Ahora existen un cúmulo de deudas que no están contabilizadas, que son la deuda de los gobiernos estatales, de los gobiernos de los estados, la deuda de los gobiernos de los distritos, de los municipios, la deuda de los institutos autónomos, la deuda de compañías del Estado, los atrasos de pago, las pérdidas de las compañías estatales, etc. Eso suma unos 100.000 millones más. De manera que la deuda oscila entre los 140.000 millones y los 240.000 millones de bolívares. Aun cuando la deuda no ha sido presentada en toda su magnitud, le diré que cuando se habla de Latinoamérica, se dice que la deuda de 4 países, por orden de presentación, Brasil, Venezuela, Argentina y México, sobrepasan los 200.000 millones de dólares, que es la mayor causal de la crisis económica que está padeciendo la América Latina. Las cifras adquieren mayor relieve
si se las compara, el gobierno de la Junta Militar, el gobierno de la Junta de Gobierno y el gobierno de Pérez Jiménez manejaron fondos del orden de magnitud de los 25.000 millones de bolívares. Y digo del orden de magnitud porque no alcanzó a los 25.000, sino que se aproximaba desde abajo, por supuesto. Las obras tangibles de bien colectivo que se presentaron, el valor de las obras tangibles de bien colectivo que produjo el gobierno de la Junta Militar, de la Junta de Gobierno y del gobierno presidido por mí, fue del orden de los 9.000 millones, es decir, un 36% contra un 4% presentado por los gobiernos democráticos. Y ahora pasamos al capítulo de la deuda de la dictadura. La dictadura no tuvo deuda, la dictadura tenía compromisos, es decir, cantidades que tenía que pagar en determinado momento, pero que había fondos suficientes para pagarlas, porque cuando yo salí de Venezuela, quedaron en el Tesoro, para ser un poco más precisos, 2.384 millones de bolívares. Y los compromisos, entre los cuales había compromisos a largo plazo y de magnitud, no alcanzaban a los 1.000 millones de bolívares. ¿Qué obras de bien colectivo de las que fueron realizadas bajo su mandato son a su juicio las más importantes? Podría señalar, no voy a hacer una enumeración de las obras porque estas pasan un poco desapercibidas. Voy a centralizar a llamar la atención, en el buen sentido de llamar la atención sobre algo que está a la vista del público y sobre todo del público de la capital. Hay en Venezuela, en la actualidad, bueno, lo dejaré para después, encontramos nosotros un déficit de viviendas extraordinario en la capital de la República. Determinamos cuando se censaron las chabolas, es decir, lo que nosotros llamamos ranchos, encontramos 65.000 ranchos en el área metropolitana. Iniciamos en ese momento el plan más ambicioso de viviendas que había en la América Latina. Y al cabo de un tiempo, es decir, para el momento de mi salida, se habían eliminado 58.000 ranchos sustituyéndolos por viviendas adecuadas. Solamente quedaban 7.000 ranchos. Esto no se hizo solamente en la capital de la República. En otras ciudades se habían realizado planes de vivienda de magnitud. ¿Por qué? Porque sabíamos del déficit de viviendas. Desafortunadamente, a mi salida, el gobierno de la Junta que me sucedió, de inmediato promulgó una ley, la ley del plan de emergencia, no una ley, estableció un plan de emergencia por el cual se pagaba a quienes estuvieran en desempleo una cantidad diaria de bolívares. Nosotros en realidad no teníamos desempleo, pero al establecerse este plan, afluyeron desde distintos sitios de la República hacia la capital millares de personas que, estando empleadas, teniendo un salario como peones agrícolas, prefirieron venirse a la capital de la República a ser desempleados. De manera que de inmediato se volvió a rancherizar el área metropolitana. Y la obra que nosotros habíamos hecho, pues prácticamente fue barrida por la avalancha de
de ranchos, chozas. Y hay en la actualidad en el área metropolitana de Caracas alrededor de 150.000 ranchos en los cuales vive el tercio de la población de la capital de la República. Entonces, para usted, resumiendo, la obra hecha en materia de vivienda popular es la que más le satisfice personalmente. No, porque no puede un funcionario satisfacerse por hacer en determinado renglón. La obra de beneficio colectivo amerita esfuerzos en distintos campos. ¿Qué hubiera hecho usted de haber continuado en el poder en ese quinquenio 1958-1963? Creo que tenía usted un plan de obras establecido. Sí, efectivamente se tenía un plan de obras establecido. Aquí precisamente en el libro Frente a la Infamia está dicho, por supuesto en forma sintética, en qué consistía ese plan. Usted anunciaba en ese libro que iba a construir 300.000 viviendas más. Sí, hubiera sido factible, porque lo que se anunciaba en esa época, al año siguiente se daba cuenta, renglón por renglón, si se había cumplido o no se había cumplido. Y sí estaba dentro de nuestras posibilidades el poder haber realizado 300.000 viviendas. Además, 500 kilómetros de la red de autopistas. También estaban previstos, así como 2.500 de la red de ferrocarriles nacionales, 7.000 kilómetros de carreteras, 3 plantas siderúrgicas, una en Matanzas, que ya la dejamos comenzada, otra en el Guárico para reducir por gas y otra en la orilla occidental del lago de Maracaibo para reducir por el viejo procedimiento del carbón coquizado. De manera que además pues teníamos crear zonas turísticas de orilla de mar, de montaña y de selva. El centro de la zona turística de mar estaba en Margarita, en donde se iban a construir una serie de edificaciones de distinto tipo, que si me pongo a enumerarlas nos llevaríamos un tiempo enorme. También el centro turístico de la zona de montaña iba a estar en la Sierra Nevada de Mérida, también con una serie de... La obra básica de eso la comenzamos a realizar nosotros y se concluyó sin que se hiciera de la magnitud contemplada, que fue el teleférico, el más largo y el más alto del mundo. Y la obra de turismo de selva lo íbamos a realizar hacia la zona de la Gran Sabana y hacia la zona de las cataratas del Carrao, la zona de Canaima, también con una serie de manera que íbamos a crear un turismo especializado que fuera a disfrutar de determinadas características de determinadas zonas. También teníamos previsto el reactor atómico de gran potencia en la Gran Sabana. Teníamos previsto, y para eso ya se había traído el principal telescopio refractor, que era para el primer observatorio astronómico en la zona tropical, el observatorio astronómico cuya ubicación estamos estudiando juiciosamente y que quizá no hubiera estado ubicado en un solo sitio, sino esparcido en una zona. No recuerdo en este momento otras cosas, el túnel por la parte del este de Altamira, un túnel de 4 kilómetros complementado con una carretera a 4 vías, 2 de ida, 2 de venida, su hombrillo correspondiente. El conjunto de estas obras, recuerdo ahora la cifra, iba a salir a la licitación sobre una base de 300 millones de bolívares, que era la apreciación que nosotros habíamos hecho como coste de esa obra.
Se hablaba también de que después de haber inaugurado la autopista de La Guaira, usted tenía ya en estudio una vía alternativa, pensando en que podría llegar una densidad circulatoria que colapsara la Sí, vía. el túnel del Este que le digo también se creó, y esto más que todo para fines recreativos, el teleférico que partiendo desde la Cota 1000 sube al Ávila y luego cae hacia el litoral. De manera que las vías hubieran sido hechas, estas que estaban previstas, y otras que los requerimientos hubieran impuesto. Había dos cosas que destacaban en ese programa de actuación. Una de ellas era una especie de obsesión por la creación de una cuenca del Ruhr tropical en el Caroní, con industrias del aluminio y algunas otras subsidiarias. Efectivamente. Y que quizá en esto me venga un poco atrás para enfocar la idea cabal que nosotros teníamos de la utilización de la energía. Se había manifestado en ese entonces que había sido un gran error de la humanidad consumir el petróleo como combustible, que el petróleo como materia básica era mucho más precioso que como combustible, y es así que los productos derivados del petróleo como materia básica, tales como plásticos, explosivos y una gran cantidad que puede llegar hasta el orden de los 3.000, valen mucho más que el litro de gasolina a los actuales costos. Puede decirse que si a un litro de petróleo, a una cantidad de petróleo refinado, vendido como combustible, se le saca un 100% actual, al petróleo transformado en otro tipo de materia, inclusive hasta en proteínas, que hoy día los utiliza Francia para el consumo del ganado, se le puede sacar un rendimiento 4 o 5 veces superior. Entonces, el enfoque de la utilización en el futuro del petróleo tendrá que ser como materia básica de la petroquímica y no como combustible. Si bien el petróleo se mantuvo como combustible durante mucho tiempo y fue impuesto a gran parte de la humanidad, es porque grandes consorcios internacionales de como dijéramos, extraordinario poder económico, impusieron que se utilizara el petróleo, ya que ellos dominaban la producción y el mercadeo del petróleo. Nosotros encontramos con que la cuenca del Caroní es, después de la cuenca del río Paraná, la que tiene mayor potencial hidroeléctrico. La cuenca del Paraná, si mal no recuerdo, tiene un potencial de unos 60 millones de kilovatios. Hoy día se ha realizado ya en esa cuenca la represa de Itaipú, cuya producción total de energía es del orden de los 12.600 millones de kilovatios. Y también han tenido el talento de planear junto con la producción de esa energía eléctrica su utilización. Nosotros sabíamos que disponíamos en la cuenca del Caroní de 10 millones de kilovatios de posibilidades de producción de energía eléctrica. Y teníamos las ideas básicas, fundamentales, para desarrollar ahí una industria, un conjunto industrial de primer orden a base de la energía generada por el Caroní, cuya utilización se podría ir haciendo sucesivamente. Y comenzamos por hacer la presa de Macagua, aproximadamente para 250.000 de kilovatios, para utilizarlo de inmediato en la planta siderúrgica de Matanza. Pensábamos entonces en la represa del Gúrico, para hacerla en el momento preciso
en que sus distintas etapas de producción eléctrica pudieran ser utilizadas en otras industrias. Resulta que el aluminio es, en síntesis, energía barata y bauxita. Bauxita existe en yacimientos en el territorio venezolano, pero entonces sabíamos y se sabe que en el territorio de la actual República de Guyana, en el entonces llamada Guayana Inglesa, existían uno de los más grandes y más puros yacimientos de bauxita en el mundo. Entonces estamos interesando, ya íbamos a comenzar a interesar a los guayaneses de ese entonces, los guyaneses de ahora, en que su bauxita transportada a la cuenca del Caroní y tratada con la energía eléctrica generada por la planta del Gúrico, podía producir aluminio a bajos costos, como decimos nosotros, costes, como se dice aquí en España, y en consecuencia poder salir al mercado mundial en condiciones competitivas extraordinarias. Pero además de eso, se consideraba la planta de aceros especiales, de manera que con todas esas industrias y otras que se estaban estudiando para ser establecidas en esa región, se hubiera podido hacer de la cuenca del Caroní la cuenca industrial por excelencia, no solamente para Venezuela, sino para la América Latina. El otro aspecto que llamaba la atención en ese presupuesto era una partida dedicada a la instrucción, a la educación pública, en la que se señalaba la construcción de más de 1000 centros escolares, me parece, ¿no? Sí, efectivamente. Eso obedecía al propósito enunciado, quizá con carácter filosófico, en el nuevo ideal nacional, que consiste en la transformación racional del medio físico, obras materiales, y en la mejora del componente étnico de la nación. Demagógicamente se ha hablado mucho en Venezuela y en otros países latinoamericanos de la alfabetización, pero la alfabetización no es sino una parte pequeña, quizá básica, de la formación racional del ciudadano. Nosotros pretendíamos, al construir esos 1000 grupos escolares para 600.000 alumnos, completar en ese momento, es decir, satisfacer los requerimientos en el momento en que se concluyera eso, con el propósito de que no se quedara un solo adolescente venezolano o habitante del país sin recibir la formación básica adecuada. Queríamos hacer verdadero el decreto aquel del general Guzmán Blanco, mediante el cual se hacía obligatoria y gratuita la instrucción primaria en Venezuela. Porque no basta con decretar, es necesario tener los elementos adecuados. Dentro de esto estaban esos locales que nosotros teníamos previsto, pero por otra parte teníamos prevista también la formación del número de maestros, creo que entre 20.000 y 30.000 de ellos, para atender y completar y hacer realidad una buena formación básica del ciudadano venezolano. Entonces acá los presupuestos en su país han venido aumentando, las rentas, los ingresos petroleros han sido también muy cuantiosos, los periódicos han hablado de cantidades mil y una nochescas en estos últimos años. Quiere decirse que realmente el potencial de creación que se podía haber efectuado es enorme, ¿no? Indudablemente, si los recursos que ha tenido el Estado venezolano en los últimos 25 años hubieran sido empleados juiciosamente, hubiera sido factible a estas alturas que el ciudadano venezolano fuera uno de los más prósperos que pudiese tener la humanidad. Por lo menos todas las obras de infraestructura que llaman los técnicos
es decir, las obras necesarias para el funcionamiento cabal de los servicios, ferrocarriles, carreteras, autopistas para los transportes, hospitales, sanatorios para cuidar la salud, universidades, institutos, escuelas para la formación de los profesionales, etcétera. Todas esas obras hubieran podido estar perfectamente concluidas. Pero además Venezuela hoy día pudiera ser una potencia nuclear. Yo sé que en este aspecto quizá algunos digan, no nos hubiéramos metido en el plano de los países que gastan la mayoría de sus recursos en armamento sofisticado de primera importancia. Pero yo creo que un país adelantado no puede en estos momentos excluirse del requerimiento de hacer adelanto en este campo de utilización de la energía nuclear. La prensa internacional se está ocupando de la situación económica de Venezuela. Aquí tenemos el número de selecciones del Reader Digest de enero del 83, donde se habla de que la crisis es realmente muy importante, una crisis que llama la más injustificable del mundo occidental. Y aquí se habla, por ejemplo, de la puesta en marcha de una serie de empresas, como un metro con aire acondicionado cuyo presupuesto era de casi 200.000 millones de pesetas, de que se importa más del 60% de los alimentos que consume el país, de que casi 1 millón de venezolanos carecen de alojamiento y muchos millones no disponen en sus viviendas ni de excusado siquiera. Se habla también de que probablemente si la crisis del petróleo se precipita, Venezuela podría terminar siendo más pobre que El Salvador. ¿No le parece un poco catastrofista todo este lenguaje general? Sí, es catastrofista, pero desafortunadamente, a mi juicio, existen muchas posibilidades de que se convierta en realidad. Entonces su enunciado quizás antes que catastrofista pudiera catalogarse de honrado, de previsor. La realidad es que sí, que muchas cosas han sido mal hechas. Los dineros del Estado en estos 25 años han sido muy mal empleados. Comenzaré por decirle que el grueso del presupuesto se gasta en una burocracia que pasó desde la época de la dictadura, 47.000 miembros, 47.000 integrantes de esta burocracia, a un millón de burócratas, y quizá más de 1 millón de burócratas en la actualidad. En eso se gasta el grueso del presupuesto venezolano. Resulta que estos burócratas no solamente son innecesarios, sino que han resultado contraproducentes, porque estos burócratas han sido incrustados, metidos dentro de la administración pública por los partidos, que encuentran en esta forma de emplear a sus integrantes facilidades para percibir los porcentajes con los cuales se nutren los partidos. Es decir, metiendo gran cantidad de miembros de partido, pues desde ahí, desde las oficinas públicas, les descuentan el porcentaje para contribución a los partidos, y entonces los partidos están siempre en condiciones bollantes para sus actividades políticas. Hoy día esos empleados no solamente son innecesarios, sino que constituyen un elemento nocivo, puesto que se ha entronizado en Venezuela lo que en México se llamó la mordida. Quiere decir la contribución para cualquier prestación de servicio público. En Venezuela eso se ha generalizado y va desde el más humilde funcionario hasta el más alto magistrado. ¿En su época no había corrupción? Posiblemente la hubiera, pero no se sabía
de que la hubiera en la presidencia de la República, y el jefe del Estado, si alguna vez llegó a conocimiento de él alguna manifestación de corrupción, la reprimió. Y pondré un caso que es doloroso exponerlo, pero que corresponde a la realidad. Una vez un ministro se presentó a decirme que en el hipódromo había un desfalco, que se estaban adulterando los cuadros para cobrarlos como cuadros ganadores. Yo le dije que llevara adelante la investigación y que saliera, quien saliera, se le castigara. Desafortunadamente apareció inmerso en este asunto su hermano, que era comandante de la Guardia Nacional. Y no fue nada agradable para mí tener que decir, pues, que se le recluyera. Y no era que yo personalmente ordenara la reclusión, sino que según el procedimiento judicial a seguir había que recluirlo. No quedaba otro recurso. Pues bien, a mi salida, este señor fue liberado, de manera que quiere decir que los demócratas no perseguían mucho la moralización que hubiera podido ser necesaria del régimen de Pérez Jiménez, sino que buscaban otra cosa. También se presentó otro caso que es necesario señalar ahora, y ya no se trata de ningún político, sino que un señor venido de otro país, yo era venezolano, estableció una empresa inmobiliaria para suministrar casas a quienes aportaran dinero, y claro, suministró casas a varios oficiales que contribuyeron con su cuota, pero a los demás no les aportaba casas, y realmente ya estaba en marcha una estafa de gran magnitud. A este señor se le recluyó de acuerdo con la ley de vagos y maleantes, que en ese momento era vigente en el país. Se le recluyó, se le mandó al establecimiento en donde se recluían los vagos y maleantes. Pues bien, a la salida del gobierno, a la salida de Pérez Jiménez, este señor fue liberado como mártir de la dictadura, volvió a montar su negocio y al cabo de unos cuantos meses desapareció del país, habiendo estafado a unos cuantos señores la cantidad de 16 millones de bolívares. Entonces tampoco en este caso se pone en evidencia que la democracia buscara la moralización de la administración, esto ya no administración pública, sino administración particular en el ambiente venezolano. La crisis de que hablábamos, yendo en fin al tema más importante, la crisis que sufre Venezuela, ¿es una crisis que tiene solución? ¿Esa solución es una solución posible a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo? ¿Hay una receta para resolver esa crisis? Me interroga usted como si yo fuera un ente de extraordinaria capacidad y con facultades para visualizar el futuro. Son tan graves los problemas que actualmente confronta Venezuela, que tratar de decir así de entrada una fórmula simplista para el remedio es, a mi juicio, y me refiero a mí, la pregunta está muy bien formulada, me refiero a mí, una contestación en el sentido de que existe cierta fórmula sería una insensatez. Se requerirá mucho pensar para encontrar las fórmulas, y luego mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha honradez, mucha perseverancia, mucho carácter para hacer valederas esas fórmulas, aplicándolas a fin de lograr el remedio para los grandes males que actualmente aquejan a mi patria. El primero es la crisis económica, el segundo es la crisis de la vivienda, quizá.
Yo no les pondría un orden. Hay cosas pues más inmediatas. Lo que se le viene encima al gobierno es esta crisis económica de magnitud. Porque si bien la cuestión de la vivienda, que se puede sintetizar en lo siguiente, que en Venezuela existen 1.300.000 viviendas inadecuadas, en donde viven más de 7 millones de habitantes del país, es decir, un 51 o un 52% de la población, es un problema palpitante, es un problema que hay que resolver, pero parece ser de que estos gobiernos democráticos han habituado al país a que se acostumbre a eso, es decir, a habitar en chabolas, porque desde hace muchos años ese porcentaje de población venezolana se está viviendo en chabolas. Y si bien el gobierno ha hecho algunas viviendas que no alcanzan a satisfacer ni siquiera los requerimientos anuales de crecimiento de población, ha hecho también algunas chozas maquilladas, como fue las hechas por el doctor Caldera en los cerros de Caracas, que prácticamente, si bien son de material un poco sólido, no cuentan con los servicios higiénicos para que sean una vivienda racional. Yo los he llamado a estas viviendas ranchos maquillados, es decir, ranchos que siguen siendo ranchos con apariencia de vivienda racional. Cuando habla usted, aunque sean alusiones muy leves de los Estados Unidos, también noto como un cierto rencor personal. A usted se le maltrató en los Estados Unidos. Los Estados Unidos dieron su extradición, con la que usted naturalmente nunca estuvo de acuerdo. ¿Se ha llevado usted siempre mal con los americanos? Bueno, no siempre me llevé mal con los americanos, y hay un hecho para evidenciarlo. Los Estados Unidos me impusieron la condecoración más alta de que ellos disponen, y yo creo que esto no se le puede imponer a alguien que puedan ellos considerar como negativo a sus intereses. Ahora, lo que sí es cierto es que a través de todas mis actuaciones como gobernante traté de preservar los intereses de la nación venezolana. Y si esa preservación de intereses de la nación venezolana pudo disgustar a los norteamericanos, pues ese es su problema, no el mío. Mi deber, mi deber era preservar los intereses nacionales. Quizá la enemistad de los Estados Unidos comenzó a surgir cuando en la reunión de presidentes habida en Panamá, no recuerdo bien si el año 56, propuse yo como presidente de Venezuela que se constituyera un fondo común con parte del presupuesto de todos los países, que era aproximadamente de un 3 y tantos %. Venezuela ofreció de inmediato aportar 100 millones de bolívares para ese fondo en función de ese porcentaje del 3%. Eso hubiera significado en ese momento la contribución de Estados Unidos para ese fondo en aproximadamente 3.000 millones de dólares. El presupuesto de los Estados Unidos, que creo que en ese entonces estaba sobre los 80.000 millones. Es decir, el presupuesto sí, justificaba. No creo que el 3% exactamente, un 2%, algo así, pero de acuerdo con la proporción del aporte venezolano, de acuerdo con el aporte venezolano, la proporción del aporte de los Estados Unidos era del orden de los 3.000 millones. Para realizar obras de gran magnitud que significaran la redención económica de la América Latina. Eso, pues, los Estados Unidos
no les agradó mucho, movieron sus resortes diplomáticos para entorpecer aquello y no funcionó. Poco tiempo después apareció la Alianza para el Progreso, en lo cual los Estados Unidos eran el único contribuyente, pero con la exigua cantidad de 200 y tantos mil dólares. Y para que el país pudiera recibir en préstamo determinada cantidad, tenía que renunciar en parte a su soberanía porque se le imponían determinadas condiciones de que modificara leyes para que los impuestos fueran de determinada magnitud, que se cobrara por los servicios determinadas tarifas, etc. Esto quizás no les pudo gustar a los norteamericanos, al gobierno de los Estados Unidos, y desde ahí comenzó la enemistad. Yo fui a los Estados Unidos a raíz de mi salida, porque el embajador de los Estados Unidos en la República de los Estados Unidos, si mal no recuerdo el nombre, Mr. Farland, me dijo que bienvenido a los Estados Unidos si necesitaba ir. Por eso fui. Pero después entonces, el presidente Kennedy, su hermano, el fiscal general del Robert Kennedy, parece que negociaron mi extradición con el gobierno de Venezuela. Y entonces, aunque se diga que los tribunales son independientes en los Estados Unidos, no había nada más incierto. En aquella época los tribunales obedecían órdenes del Procurador General de la Nación, Robert Kennedy. Y mi extradición negociada la hicieron a base de imputarme peculado. Ya lo manifesté en la primera parte de esta exposición. Y que sí era motivo de extradición. Y como también lo manifesté, al llegar a Venezuela, yo no podía ser procesado materialmente por peculado, y se me procesó por enriquecimiento ilícito, que no era motivo de extradición. La realidad es que mi extradición le costó al gobierno de Venezuela alrededor de 13 millones de dólares que fueron repartidos generosamente entre los abogados acusadores, cuyo escritorio era el de que una vez había sido secretario de Estado Dick Hutchinson, y otros funcionarios, etcétera, entre los cuales pues estaban los policías que concurrían periódicamente al consulado de Venezuela a recibir paga para que dentro de la cárcel de Miami se me impusieran condiciones más severas que a los demás presos, y que trajo como consecuencia eso que les puse en la primera parte de la exposición, que es decir, que me redujeron el peso desde aproximadamente 90 kilos hasta 64 kilos, y que si no hubiese salido para Venezuela, a mí me hubiera muerto de inanición. Después de unos cuantos años de cárcel y de proceso, usted se arriesgó a ir a la lucha política dentro de la libertad democrática. Y se presentó usted, me parece que como senador por el Distrito Federal, en las elecciones creo que llevaron al doctor Caldera a la presidencia de la República. Sí, hay algo de esto, pero el orden cronológico es un poco diferente. Recién salido de la cárcel, una de las condiciones que me impusieron era que me alejara del país. Pero no me impidieron que me presentara como candidato, porque consideraban seguramente que era tan exiguo el número de votos que iba a obtener que eso me aniquilaba políticamente. Y entonces, con el consentimiento, con la anuencia del Consejo Supremo Electoral, que era por ley la máxima autoridad para decidir en todo lo relacionado con las elecciones, con las credenciales que debía tener el candidato, con
las credenciales que debía tener el senador electo, que era el que podía resolver el Consejo Supremo Electoral. Con la anuencia me presenté. ¿Y cuál sería la sorpresa? De que el volumen de votos rojos, me refiero al color sin que esto signifique tendencias políticas, el número de votos rojos fue de tal magnitud, pues que se sacaron en realidad los dos senadores del Distrito Federal, es decir, Pérez Jiménez, y el otro candidato salió, y me pongo en primer lugar porque ese es el orden de las listas. Salimos con tal cantidad de votos que esta gente se sorprendió. Y la primera maniobra fue manipular los votos para que el partido, pues, uno de los partidos democráticos no fuera desplazado del todo de la senaduría, de las senadurías del Distrito Federal. Me dejaron a mí con una cantidad que en sí, ser la real, era muy superior a la cantidad de votos logrados por cualquier senador en Venezuela en cualquier tiempo para ser electo para ese cargo. Pero poco tiempo después, un invidente presentó ante la Corte la anulación. Una demanda de anulación de esto. Y antes de que yo pudiera moverme a defenderme, la Corte ya había sentenciado en contra de mi condición de senador, es decir, anulando la elección. ¿Es verdad que usted ha sido el presidente de mayor poder desde Gómez hasta nuestros días? Bueno, no creo. No creo por una sencilla razón, porque los actos de gobierno estaban enmarcados dentro de la Constitución vigente y dentro de las leyes vigentes. Yo no pude en ningún momento tomar decisiones, a mi juicio, como las tomadas por el presidente Caldera, de aplazar o de suspender las conversaciones sobre el territorio del Esequibo por el periodo de 12 años, si mal no recuerdo. No lo hubiera podido tomar porque no me consideraba con la suficiente autoridad para un acto tan trascendente. Yo creo que ejercicio de dictadura es abusar del poder, tomar decisiones para lo cual no tiene la autorización correspondiente. Y yo creo que ni del pueblo ni de nadie podía derivar el doctor Caldera esta autorización, que significa el enraizamiento de los guyaneses en el territorio del Esequibo y que aleja considerablemente las posibilidades que de recuperación de este territorio pueda tener Venezuela. Usted tuvo, según se dice, una sensación de enorme pesar cuando se enteró de la famosa catástrofe reciente de Tacoa, que ha sido una catástrofe que sacudió al país y que entenebreció las últimas navidades venezolanas. Sí, porque en Venezuela sigue predominando la imprevisión, y donde impera la imprevisión pueden sucederse catástrofes de todo orden en cualquier momento. Esto no es sino la consecuencia muy natural de la imprevisión, porque o los depósitos de combustible se ponen en zonas adecuadas, estableciendo todas las medidas de seguridad, dentro de las cuales quizá una de las importantes es que por ahí cerca no hayan viviendas de ninguna naturaleza, o las zonas residenciales se ponen distantes de aquellos focos de posible combustión o de estallido como son los depósitos de combustible. Ahí estaba alrededor de los depósitos de combustible
zonas residenciales de todo tipo, desde chalés bien construidos hasta chabolas. Y repito, y como la imprevisión puede generar en cualquier momento catástrofes de inmensa magnitud, pues me tiene que doler esto, porque me duele, como por un elemental sentido patriótico, las víctimas habidas, y lo que más me duele es la posibilidad de nuevas catástrofes por imprevisión. Me gustaría hablar de algún otro de los temas que están en este momento sobre el tapete en la vida venezolana. Uno de ellos ha sido la intervención por parte del gobierno de un banco muy importante, el Banco de los Trabajadores de Venezuela. Todavía no se sabe con exactitud, pero las noticias que trascienden hablan de un escándalo económico de grandes proporciones. La intervención del gobierno, que pudiera quizá para algunos ser esgrimido como un elemento positivo en favor de las defensas, en favor de la defensa de los intereses de la colectividad venezolana, ha sido un acto tardío e inútil porque no evitó el desfalco. De manera que este gobierno, la actual administración, puede exhibir entre los hechos demostrativos de su ineptitud para tomar previsiones que eviten delitos o eviten catástrofes, puede tomarse como ejemplo el caso sucedido con el Banco de los Trabajadores. Ante un ejecutivo constituido por gente preocupada, no se hubiera suscitado este desfalco, porque en época de Pérez Jiménez, un ejecutivo preocupado por salvaguardar los intereses de la colectividad evitó el desfalco que iba a realizar este señor empresario de inmobiliarias a que me he referido, cuyo denominación era un señor de apellido Fernández, y la empresa se llamaba, no sé si enunciadoramente, se llamaba Roberts, etcétera. De manera que evitó ese desfalco. ¿Por qué? Por la acción vigilante. De manera que me temo mucho de que esta administración no evite males como el sucedido, otros males como el sucedido en la catástrofe de Tacoma y en el desfalco habido en el Banco de los Trabajadores. Y tendré que referirme también a otros hechos sucedidos durante los gobiernos que ha tenido este llamado sistema democrático. Por ejemplo, a raíz de mi salida, cuando se constituyó el gobierno de la Junta de Gobierno, una de las primeras disposiciones que se tomó fue la de pagar a los desempleados un salario determinado. Sí. Resulta que no habían realmente desempleados, y tan no lo sabía que contingentes de inmigrantes procedentes de España, de Italia, de Portugal y del centro de Europa y de otros países, eso lo sabe todo el mundo, iban a Venezuela a buscar trabajo porque había trabajo, si se quiere, si cabe la expresión para algunos, en exceso. Había el trabajo suficiente en realidad. Entonces, al establecerse este salario para los desempleados, hubo una avalancha de gente desde el interior que concurrió a la capital a cobrar el salario de desempleado. Y aprovechando esta circunstancia, se constituyó entonces un ente que manejaba esto y que hacía que determinados grupos y grupos bastante numerosos de trabajadores cobraran hasta 3 veces el salario de desempleado. Y esta percepción se la repartían entre funcionarios de diferente categoría, inclusive de los de más alta jerarquía.
Paso a otro gobierno, por enumerar casos que existen entre centenares y quizá entre centenares de miles. En el régimen presidido por el doctor Caldera se comenzó la escalada de los empréstitos, sin necesidad, porque los ingresos eran suficientes para unos gastos racionales. Estos empréstitos producen comisiones, y estas comisiones eran cuantiosas. Y dicen las malas lenguas también que esas comisiones se repartían entre altos funcionarios. No sé si estaría también el doctor Caldera, no me atrevo a asegurarlo porque no me consta que él haya recibido parte de estas comisiones de los empréstitos. Y me voy a referir también a otro caso anterior, que es demasiado conocido de la opinión pública venezolana. Es el caso de la adquisición de un barco que había sido lujoso barco de transporte de pasajeros, al cual le habían retirado las máquinas y el cual estaba en venta. Pues bien, el Estado venezolano lo adquirió por un valor triple al del mercado. Claro que ese valor triple no fue todo a la compañía pues que lo vendió, sino que se repartió entre muchos funcionarios del gobierno venezolano, entre los cuales se dice que estaba, no me consta, pero se dice que percibió, se llevó la tajada del león, el señor Carlos Andrés Pérez, presidente de la República. Entonces, si bien estos actos de falta de moralidad administrativa realmente existentes no justifican la magnitud del daño real causado en el orden económico a la nación venezolana, sí señalan cuál puede ser la moralidad imperante en el oficialismo, llamémoslo democrático, de estos 25 años. Estos hechos conocidos y sabidos del público venezolano no son los únicos. Sin exagerar, se pueden recapitular y señalar centenares y quizá hasta millares de ellos. General, usted ante estas cámaras, hablando de ese tema del peculado, de la prevaricación, del enriquecimiento ilícito, aseguraría a sus conciudadanos que usted no es responsable de ninguno de esos delitos. De los actuales. De los suyos, de su época. Que se señalen esos delitos, dónde están las cantidades, que señalen las partidas, que se señalen las partidas de las cuales Pérez Jiménez sostrajo los dineros. Que se señalen las negociaciones ilícitas. Nadie ha podido jamás probar nada. Si lo hubiesen podido probar, estarían hoy día en todos los órganos de divulgación de ideas, repetidos sistemáticamente, como se repiten las torturas, las pseudo-torturas de la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Ahora lo que yo no tengo la culpa es de haber sabido administrar, antes de ser presidente, mis exiguos recursos económicos. Y como funcionario venezolano, el Estado me pagaba legalmente sueldos buenos, tanto como ministro de la Defensa y miembro de la Junta. Por otra parte, se hacía cargo de todos los gastos que yo tenía y que mi familia y yo teníamos, se hacía cargo el Estado venezolano. ¿Cómo transcurre su vida en España? Déjeme concluir. Sí. De manera que si demostré ser un buen administrador de mis pocos fondos cuando estuve, si demostré ser un buen administrador de la cosa pública, ¿por qué no puedo ser un buen administrador de mis bienes ya aumentados en una forma perfectamente moral? Me pregunto yo. A mí no se me puede
presentar un caso, no se puede exhibir un caso como el del plan de emergencia de los desempleados, no se me puede presentar un caso como el de la clínica para abortos en Venezuela, no se me puede enrostrar un caso como el del Sierra Nevada, creo que se llama el barco, a mí no se me puede enrostrar un caso como el de los empréstitos contraídos en gran volumen e inútilmente, ni cualquiera de estos casos que hoy día son del conocimiento pleno de la colectividad venezolana. ¿Cree usted, por tanto, que la historia será de nuevo con usted? Si fue de ser sincero, tengo que contestarle, le diré que poco me importa el juicio de la historia, y le voy a explicar por qué. Yo creo bastante, que soy un creyente, de que más allá de la muerte hay conciencia, es decir, facultades de percepción de lo que sucede, no sé si en otra dimensión o quizá de percepción de lo que sucede aquí. Pero soy un convencido de que los méritos para tener alguna jerarquía en ese estado después de la muerte no dependen de lo que opine, y no va nada de peyorativo para los periodistas ni nada, de lo que opine un periodista, bueno o malo, bueno o malo. Si opina mal, no creo que se le disminuya la jerarquía. Si opina bien, no creo que se le aumente la jerarquía en el otro lado. Y si por otro lado, más allá de la muerte hay inconsciencia, ¿de qué sirve entonces el juicio de la historia? Me pregunto yo. Puede ser que esta argumentación resulte disparatada para algunos, pero no tengo rubor en exhibir mi disparate. Soy un convencido de ello. Finalmente, general, tenemos apenas un minuto. ¿Y cómo se desarrolla su vida en España? ¿Bien? ¿Con la familia? Pues no puedo pedir nada mejor. He logrado hacer una vida realmente placentera, realmente placentera. El medio español me es excepcionalmente grato. Ya tengo raíces españolas bastante numerosas. Tengo 8 nietos, casi todos ellos son españoles. Tengo una bisnieta, de manera que son lazos profundos. Sinceramente, sin que esto sea una alabanza a España y al medio ambiente, yo creo que nosotros no podríamos vivir mejor en ninguna parte del mundo que lo que vivimos en España. Entonces quizá esto me haga entender, es decir, me pueda hacer entender por lo demás, por qué es que digo con entera sinceridad, entera franqueza, que no cambio esta vida por vivida en Venezuela como ciudadano común y corriente, ni mucho menos como funcionario gubernamental. Ni como jefe de Estado. Ni como jefe de Estado. Hasta aquí, señoras y señores, hemos estado presentando conversaciones con uno de los protagonistas de la historia contemporánea de Venezuela, tanto desde el punto de vista de su experiencia como ciudadano y también como hombre que ha ostentado el poder. Nos ha analizado los tiempos en los cuales él estuvo mandando en el país y también los gobiernos que le han sucedido más tarde en el uso y ejercicio del poder. Muchas gracias por todo, general Marcos Pérez Jiménez. No hay de qué. Y pido disculpas por el hecho de que quizá a través de la conversación habida se me haya traslucido un estado de espiritual un poquito apasionado. He querido en esta oportunidad ser sereno para desde la serenidad emitir los conceptos que he emitido. Muchas gracias. No hay de qué.